Jesús fue reconocido como un profeta de Dios y le advirtió a sus seguidores que surgirían muchos falsos profetas antes de su venida, que harían grandes señales y prodigios y, si es posible, engañarían aún a los escogidos. Para no ser engañados por estos falsos profetas, necesitamos aprender más sobre este tema. Hoy vamos a hablar más sobre los profetas. El don de profecía o don profético no pertenece solo a un periodo determinado de la historia. Tanto las escrituras del Antiguo Testamento como las del Nuevo Testamento llegaron a nosotros mediante ese don profético, manifestado por medio de los escritores de la Biblia. Sin embargo, incluso en nuestros días ese don sería visto. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La expresión lobos rapaces describe una clase de maestro religioso que profesa ser cristiano. Ellos tienen forma de piedad y parece que están trabajando para el bien de las personas, pero sus enseñanzas están en conflicto con las enseñanzas de Cristo. Se encuentran destituidos del espíritu manso y humilde de Jesús. Si Él nos advirtió sobre los falsos profetas, es porque también existirían los verdaderos profetas de Dios. Parafraseando Joel 2, del 28 al 32, en este pasaje Dios dijo que derramaría su espíritu sobre toda carne y que los hijos y las hijas profetizarían, que los ancianos soñarían sueños y que los jóvenes verían visiones, que a su vez los siervos y las siervas, a ellos se les derramaría el espíritu, que el sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre antes del glorioso advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. La profecía de Joel se cumplió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles en forma de lluvia temprana, o sea, el inicio de la siembra, y marcó el nacimiento de la iglesia cristiana. Al terminar la obra de Dios en nuestros días, las palabras de Joel se volverán a cumplir con la lluvia tardía, o sea, el tiempo de la cosecha, cuando una porción mucho mayor del Espíritu será concedida y profetas de Dios se levantarán para anunciar la venida del Señor. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. En términos claros, el profeta Juan habla del remanente o de la última iglesia, como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Más adelante, Juan declara que la expresión testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, en Apocalipsis 19:10. Si comparamos Apocalipsis 19:10 con Apocalipsis 22:9, descubriremos que los hermanos de Juan, que tienen el testimonio de Jesús, son llamados los profetas. Concluimos entonces que antes de la segunda venida de Cristo, su verdadera iglesia es quien guarda sus mandamientos y tiene el espíritu de profecía, o sea, el don profético sería restaurado. Este profeta sería enviado para motivar y orientar a los que habían esperado el regreso de Jesús para el 22 de octubre de 1844. Sus mensajes deben estar claros y profundamente estudiados con las profecías bíblicas, dando advertencias y orientaciones prácticas en varios segmentos para preparar a la última iglesia, a la iglesia remanente. La Biblia nos presenta pruebas para diferenciar al verdadero profeta del falso. Hay varios ministerios en la historia de profetas verdaderos que confrontaron al sistema corrupto y más bien glorificaron a Dios. Las pruebas bíblicas para saber si un profeta habla la verdad es A. Todas sus enseñanzas deben estar de acuerdo con la Biblia, como dice Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dieran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. B. Por sus frutos los conoceréis, como dice Mateo 7:20. Así que, por sus frutos los conoceréis. C. El cumplimiento de sus palabras proféticas deberían cumplirse claramente. D. Debe ser una guía divina en tiempos de crisis, como dice Oseas 12:13. Y por un profeta,
Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. Y como se dijo en el video anterior, la Iglesia debe ser un movimiento esencialmente bíblico, y sus creencias deben ser fundamentadas con el respaldo de la Biblia. Dios, en su infinita misericordia, nos dio preciosas orientaciones y prácticas sobre salud, educación, familia y varios otros aspectos de la vida por medio de sus escritos, por medio del escrito de sus profetas y del espíritu de profecía. Los escritos del espíritu de profecía tienen como finalidad, primero, conducir a las personas a la Biblia. Segundo, corregir a aquellos que se desvían de la verdad bíblica. Tercero, ayudar a aclarar temas de la Biblia y su mensaje. Conclusión: aunque los libros del espíritu de profecía llevan más de un siglo, son bastante actuales. Nunca nos olvidemos del consejo del rey Josafat: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. En 2 de Crónicas 20:20. Debemos entonces aceptar que la iglesia verdadera en el tiempo del fin tendrá el don profético restaurado. Debemos confiar en sus escritos y poner en práctica sus consejos, inspirados totalmente en la Biblia. Que Dios los bendiga.